Este es un pasaje muy conocido de Mateo 6. Dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les ha hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Es un principio muy importante este mensaje, mis hermanos, porque habla del perdón. El perdón puede ir más allá de todo. Puede ser este perdón de perdonar a nuestro prójimo. Uno de los mandamientos semejante al primero, que dice amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo es semejante, dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos da en un mandamiento más que nos amemos unos a otros. Ama a tu enemigo. Hoy el Señor acá nos está diciendo, si ustedes perdonan el mal que han hecho, que les han hecho, o sea, si nos lastimaron a nosotros, Dios, nuestro Padre que está en el cielo, nos perdonará. Amén. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Si no perdonamos. Hay dos cosas que acá nos marcan. Sí perdonamos y no perdonamos. Acá está hablando de un perdón, de que si nosotros perdonamos, el Dios nos va a perdonar. ¿En qué sentido? Nosotros cuando tenemos una falta de perdón hacia alguien que nos ha lastimado, con actitudes, con hechos, sea en nuestra infancia, sea aún en estos momentos, eso se convierte en una herida. Pero si nosotros no nos hacemos libres, se convierte en una raíz de amargura. Hay a veces, mis hermanos, hay momentos muy difíciles. A veces decir, Señor, como Pedro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? El Señor Jesús le decía, hasta 70 veces 7, Pedro. Eso quiere decir por siempre. Amén. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, la lucha no es contra sangre ni carne. Son contra huestes, potestades, gobernantes de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, sí, las decisiones están en cada uno de nosotros. Pero también hay algo que opera, hay algo de que nos está atando, hay algo que no nos está siendo libre. Por eso a veces tenemos malos comportamientos, malas actitudes, que nosotros no podemos, decimos, pero ¿por qué? Si va a la iglesia el hermano, ¿y por qué actúa de esa manera? A veces nos preguntamos, si nos preguntaríamos, ¿no? ¿Ha sido libre ese hermano de esa atadura que tiene? Porque son ataduras, mis hermanos. Amén. Aunque usted me diga quizás, no, pero ¿cómo me va a decir que son ataduras si él es fácil? Mirá, me ofendió y no me perdona. Pareciera fácil, mis hermanos. No es tan fácil la falta de perdón. La falta de perdón es un pecado. La vez pasada estuvimos hablando del pecado. El pecado es muy sucio. Destruye, lastima. Pero cuando estoy hablando de destruye casas. Y el Señor cuando nos llama, o cuando nos bendice, dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Amén, gloria a Dios. Tenemos que entender, mis hermanos, que el pecado viene para destruir casas. Viene para destruir tu vida, viene para destruir tus sueños, viene para destruir tus proyectos, para que vos no avances, para que vos no crezcas, para que vos no sigas adelante, para que te frustres por cada situación, por cada decisión que tomes. ¿Por qué me va mal tanto en la vida? A veces nos preguntamos, ¿no? Yo muchas veces me pregunté, más cuando empezaba el Evangelio, ¿por qué me va tan mal? Siempre lo mismo. Pero el Señor me enseñó a que no tengo que atar. Tengo que empezar a declarar libertad, pese a la situación que esté pasando. Tengo que declarar sano, me tengo que declarar sano en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué, mis hermanos, tenemos que declarar libre, no tenemos que declarar sano? Porque el pecado así viene a destruir. Nos ata y nos enferma el pecado, porque trae enfermedad a nuestro cuerpo. Nos trae enfermedad espiritualmente. Nos aleja del Señor, nos aleja de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Hoy el Señor está diciendo, pese a las circunstancias, pese a los hechos, lo que esté pasando, que si nosotros perdonamos el mal que nos han hecho, Dios nos va a perdonar a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos perdonamos, mis hermanos?
¿Qué pasa cuando no perdonamos? Ahí viene el caos, ahí viene el problema. ¿Qué pasa? Dios no nos va a perdonar. Si nosotros no perdonamos, no vamos a perdonar. Dios no nos va a perdonar. Dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, si no amamos al que vemos, ¿cómo pretendemos amar a Dios que no vemos? Dice la palabra eso. Entonces tenemos que entender. Digo, ¿pero qué tiene que ver el amor con el perdón? Porque es uno de los principios, mis hermanos. El perdón, el amor y la misericordia. Van juntos. Si no hay perdón, no podemos hacernos libres. Si no perdonamos, no hay amor. No hay amor, mis hermanos. Se termina el Evangelio. Y si no hay amor, no hay misericordia. Es así. Es simple y sencillo. Pero ahora, realmente preguntarnos nosotros, ¿qué queremos hacer nosotros en nuestra vida? ¿Qué queremos nosotros en el Señor? ¿Queremos ser libres? ¿Queremos ser sanos? ¿Queremos ser perdonados? ¿Queremos ser amados? Si nosotros queremos ser amados, tenemos que amar. Si queremos que tengan misericordia con nosotros, tenemos que tener misericordia con los demás. Si queremos que nos perdonen, tenemos que saber perdonar. Amén, gloria a Dios. Porque hay a veces, mis hermanos, que viene el orgullo y decimos, no, si él no me perdona, porque si él se equivocó, yo no tuve nada que ver. Siempre es lo mismo, ¿por qué conmigo? Siempre es con él. Él es el problema, no yo. Él me tiene que venir a pedir perdón. No es así, mi hermano. El perdón es mutuo. Aún por el mal momento que ha pasado esas dos personas. Aún si tenga razón o una o la otra, hay que pedir perdón. Hay que saber humillarse. Hay que saber humillarse. Y eso Dios lo ve. Lo ve con agrado, mis hermanos. Lo ve con agrado, mis hermanos. Pese a ese corazón duro que pueda tener la otra persona. Pese a que las malas actitudes que tenga esa persona, tenemos que saber perdonar. Porque si no perdonamos, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿De qué hijo de Dios podemos hablar? ¿De qué Cristo podemos hablar? Dice que somos hechos a imagen y semejanza suya. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Ahora, mire todo lo que hizo Jesús, el que leyó la Biblia, que ha visto una película de Cristo, la pasión de Cristo también. Cuánto amor tuvo el Señor por nosotros. Cuánto amor, mis hermanos. Que perdonó, mis hermanos. Y perdonó. ¿Y qué dijo? A lo último, Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Hasta eso, mis hermanos. Hasta eso dijo Jesús. Dice que Jesús vino a buscar lo vil y menospreciado de este mundo. Gente como yo estuve un tiempo en mi vida, en el mundo, mi vieja vida, haciendo cosas malas. Y me vino a buscar el Señor. Hoy no tengo necesidad, porque hoy estoy sano. Pero el Señor, tenemos que ir nosotros a buscar a los demás, a los que se están perdiendo. Quizás no solamente podemos decir en un vicio de droga, en un vicio de alcohol, en un vicio de juego, aún en una falta de perdón, mis hermanos. La falta de perdón es muy grave porque se instala en el corazón. Se hace raíz de amargura, se hace. Echa raíz y es difícil sacar cuando nosotros no sabemos perdonar, cuando no queremos perdonar. Y entonces eso, mis hermanos, que cuando pasa eso es cuando nosotros no sabemos qué dirección tomar. Cuando no perdonamos, no estamos tomando el buen camino. No estamos caminando como el Señor Jesús. No estamos pensando como el Señor Jesús. Ni siquiera lo estamos imitando. Podemos decir somos hijos de Dios, pero si no perdonamos de nuestro corazón, lamentablemente no existe en nuestra vida una vida santa delante del Señor, si nosotros nos perdonamos. Por eso, mis hermanos, es muy importante el perdón. Sí, se comportó mal, sí, están haciendo mal, sí,
Sí, te dice el Señor. Yo soy el que juzgo, dice el Señor. No juzguéis, será juzgado. Con las mismas varas que os medí, serán medidos. ¿Entienden, mis hermanos? Pero también el Señor corrige al que ama. Hoy el Señor nos está diciendo, déjalo en mis manos. Déjalo en mis manos. Yo voy a tratar con su vida. Pero perdonalo. Perdonalo, porque Él es tu hermano. Yo morí también por Él. Amén, gloria a Dios. Así como morí por ti, yo también morí por Él. A veces, mis hermanos, yo tuve situaciones en la vida, lamentablemente. No he sido, quizás para mis padres, gran hijo que ellos esperaban. Lamentablemente le hice renegar mucho. Le he faltado el respeto muchas veces en mi vieja vida. Hice cosas que ni siquiera tenía que haber hecho. Pero Dios me enseñó a perdonar. Antes, cuando discutía con mi papá o mi mamá, no lo veían por 1 año, 2 años. Y esa falta de perdón era la que me lastimaba, la que me llenaba de odio, de rencor, porque se encarga de eso la falta de perdón. No viene solo, viene con amigos. Viene con amigos y más los espíritus que están operando también agregan condimento al guiso. ¿Es así? ¿Es así, mis hermanos? El pecado abarca todo. No es solamente, no, este tiene una falta de perdón, es un pecado, no. El pecado abarca todo. Porque ahí viene el rencor, el odio, el orgullo, la vanidad. De ahí empieza a entrar todo lo malo, empieza a contaminar el corazón. Porque eso logra la falta de perdón. Por eso el Señor te dice, y está escrito en eso, ponete a cuenta con tu hermano antes que se ponga el sol. Lo más antes posible, mis hermanos, tenés que ponerte a cuenta. Sea con tu hermano en Cristo, sea con tu papá, sea con tu mamá, con tu hija, con tu hijo, con tu nieto, con tu nieta, con tu tío, con tu tía. Con quien sea, tu amigo, tu vecino, tu vecina. Con quien sea, mis hermanos. Eso te va a hacer libre. A veces quizás antes te decían, vas a ser mejor gente porque es tu actitud la que vos tenés. El Señor te dice, vas a ser libre, mis hermanos. Vas a ser libre de una muerte espiritual. Porque el pecado, ¿qué es? Es igual a muerte, a raíz de todos los males, el significado del pecado. Y atrae la muerte. Trae la muerte espiritual. Y hasta física se puede decir. Porque ahí, cuando vos tenés una muerte espiritual, te apartás de Dios. No dejás que Dios trate con tu vida. No dejás que Dios toque tu corazón. Y es ahí cuando el pecado actúa. Ahí el pecado empieza a tomar el control de tu corazón. Empieza a manejarte. Empieza a guiarte en actitudes que no tendría que ser. Y te lleva a lo peor. A tomar malas decisiones. Porque ya Cristo no está ahí, lamentablemente. Él está del otro lado de la calle, esperando que vos vengas de nuevo. Pero cuando nosotros dejamos que el pecado se instale, se hace tan común el pecado en nuestro corazón, que nuestra vida con el pecado es de la misma manera, común. Y eso nos afecta, mis hermanos, nos afecta. La palabra dice un poco de levadura leuda toda la masa. Si vamos a lo que es la comida, saben lo que saben hacer pan o pizza, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado se empieza a inflar en tu corazón. Y empieza a contaminarte, empieza a llenarte de todo lo que atrae el pecado. Celo, envidia, enojo, ira, contienda, pelea, deseos de matar, de suicidarte. Ahí viene, con todo eso viene el pecado. Viene acompañado de todo. ¿Por qué? Porque, yo no le perdono nomás. Que haga su vida y yo hago la mía. Yo no le voy a perdonar. ¿Sabe todo lo que abarca en esa palabra que usted dice? ¿Sabe qué atadura tremenda, grande lo que está haciendo para su vida? Dice que Dios nos da autoridad para atar y desatar. Amén. Todo lo que antes acá en la tierra va a ser atado en el cielo. Y todo lo que desates acá en la tierra va a ser desatado en el cielo.
Entonces tenemos que entender, mis hermanos, como hijos de Dios, que es muy importante el perdonar. Es muy importante el perdón de Dios. Es muy importante perdonarse uno mismo, porque a veces está la culpa también. Porque eso abarca también la falta de perdón. Es difícil, mis hermanos, cuando dejamos que la falta de perdón entre en nuestro corazón, la culpa entre en nuestro corazón y empiece a trabajar con nosotros. Y no dejamos que Dios trate, no dejamos que Dios trate con nuestro corazón y que lo limpie. Dejamos que otra cosa entre. El pecado entra fácil, entra sin permiso. Listo, mirá, una casita nueva. Es así el pecado. La vez pasada yo estaba diciendo que el pecado, hasta se esconde el pecado. Pero qué lindo a veces nosotros decimos, ¿no? Qué privilegio tenemos que Dios saca a luz todas esas cosas. Pero cuando el pecado está escondido y uno no lo encubre, no lo quiere sacar, ahí es complicado. Porque se instala. Y aún se hace dueño de la situación, se hace dueño de ese lugar, del pecado. Por eso nosotros tenemos que entender, mis hermanos, tenemos que entender que nosotros no podemos vivir con falta de perdón. Eso se va a encargar el Señor con cada uno. No solamente con los demás, sino con nuestras vidas también. Pero déjame decirte, mi hermano, si hoy el Señor te lleva a que hay que saber perdonar, es porque quiere bendecirte. Él quiere hacerte libre. Él quiere sanarte. Él quiere manifestarse y glorificarse en tu vida. Pero necesita que vos tomes esa decisión de abrirle tu corazón. Él necesita que vos des ese paso de fe. Porque cuando no damos ese paso de fe, no creemos y nos cerramos en esa mala decisión de decir, yo no lo voy a perdonar. Que venga Él a perdonarme. Él es el que se equivocó. Yo tengo la razón. Es ahí cuando nos equivocamos, mis hermanos. Y tenemos muchos errores. Por eso, mis hermanos, este mensaje el Señor nos está diciendo porque quiere hacernos libres de todo mal, nos quiere hacer libres de todo pecado, porque quiere que vivamos una vida santa, una vida con Cristo, mis hermanos, una vida unido con el Señor. Por eso, mis hermanos, no tenemos que dejar que las actitudes de otros nos perjudiquen nuestra intimidad con el Señor, nuestra comunión con Dios, nuestra disciplina espiritual. No tenemos que permitir que eso nos saque del eje, que nos saque de la alineación con Dios. No hay que permitir. Porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. El mismo diablo viene con engaño y mentira. Y el mismo diablo va a querer que vos te desvíes y te apartes de Dios. Y eso es lo que no hay que darle lugar, mi hermano. No hay que darle lugar, mi hermano. Nuestra condición es seguir velando. Nuestra condición es seguir clamando, pidiendo, orando, ayunando, vigilando, buscando de Dios. Nuestra función es eso, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Sí que se va a levantar el enemigo. Sí que el enemigo va a manipular aún a los mismos hermanos para hacer tropezar a otros. Es triste lo que se está diciendo, pero es verdad, está escrito. Pero déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control de esa situación. Dios va a saber qué hacer. Descansá en papá, descansá en el Señor. Él va a saber qué hacer con esa situación. Aunque parezca que está todo perdido, no es así, mis hermanos. Dios es el que tiene el control. Pero no permitas que el pecado, no permitas que una falta de perdón, eso arruine tu vida, arruine esa comunión con Dios, te saque de la presencia de Dios. Porque todo lo que te costó levantarte con Dios, el enemigo te lo quiere tirar. Y va a buscar miles de maneras para tirarte, miles de maneras para que no llegue, miles de maneras, mis hermanos. Por eso hay que nosotros decirle, Señor, limpiame, Señor, purificame, Señor, haceme libre, saname de esta situación.
esta situación porque ya no doy más. Me está matando, Señor. La falta de perdón acarrió muchas cosas en mi vida. Y me cuesta salir de situaciones. Quizás quiero salir y vuelvo de nuevo a caerme en el barro. Por eso, mi hermano, primeramente tenés que perdonarte a vos mismo. Y dejá de echarte la culpa. Dejá de echarte la culpa. Ya está. Hoy empieza un nuevo tiempo para vos. Hoy empieza tu vida con Cristo. Pero tenés que dejar, mis hermanos, que Dios obre en tu corazón, que Dios obre en tu vida, que Dios reine en tu casa. Por eso, mis hermanos, yo siempre aliento a mis hermanos, pese que pasamos situaciones, pasamos luchas y pruebas. Hay muchas veces que mis hermanos me desalientan, aún a mí mismo me alientan. Yo los aliento a ellos. Y es lindo eso, porque de eso se trata la familia en Cristo. De poder estar unidos, de poder alentarse unos a otros. De poder enseñarnos y exhortarnos unos a otros, como dice la palabra. Por eso es lindo la familia en Cristo cuando uno se deja tratar por Dios, se deja limpiar con el Señor. Pero ahí hay decisiones que a veces, mis hermanos, tenemos que tomar y decir, Señor, hasta acá. Hasta acá, Señor. Hasta acá porque ya no doy más. Esto me está haciendo mal y creo que este no es tu camino. Entonces yo tengo que meditar en el Señor. Señor, mostrame cuál es el camino. Señor, mostrame qué es lo que me está perjudicando, qué es lo que me está trabando, qué es lo que no me deja avanzar, qué es lo que me pone en mi mente y en mi corazón que mi vida es un fraude. ¿Por qué le hablo de esto, mis hermanos? Porque la falta de perdón es un pecado y atrae todo el pecado. No va con una cosa, va con muchas cosas. Cuando tenemos una falta de perdón, todo viene. Por eso, mis hermanos, no se olvide de este principio. Si nosotros queremos ser amados, tenemos que amar. Si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Si queremos ser amados y perdonados por Dios, tenemos que amar a Dios y perdonar también. Amén, gloria a Dios. Hay que perdonar las ofensas, dice en el mensaje. Todo lo que no han hecho. Aún a lo que quizás pensaste que, no, para mí Él es, no, si yo no hice nada, Él es siempre conmigo. No, mi hermano, perdonalo, bendecilo en el nombre de Jesús. Imagínate todas las cosas que le hicieron a Jesús. Todas las cosas que le hicieron a Jesús, le escupieron, le pegaron, blasfemaron contra Él. Sin embargo, Él los amaba, los perdonaba. Y es más, dijo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire qué mensaje importante, mis hermanos. Qué mensaje, qué enseñanza que nos está dando el Señor a cada uno de nosotros. No sé qué está pasando en tu vida, no sé qué estás llevando en tu corazón. Pero si estás pasando por una falta de perdón, hacete libre en esta noche. Si Dios te está dando este mensaje porque quiere hacerte libre. No te guardes esto. No dejes que eso siga llenando tu corazón de pudrición. Porque eso te está contaminando, te está pudriendo el corazón. Va a llegar hasta el alma y te va a lastimar, te va a arruinar, te va a destruir. Y no hay que darle lugar a eso, mis hermanos. Por eso les aliento a que puedan meditar en este mensaje muy lindo, y que no solamente haya sido un mensaje más, sino que meditar, Señor, quizás me quedó una falta de perdón, quizás me está costando perdonar. Hoy el Señor te dice, perdoná, hoy es el tiempo, ahora, perdoná. Hasta acá llegó el mensaje del Señor. Un fuerte aplauso para ti.